El tema que hoy nos toca compartir juntos es la decisión de perdonar. La decisión de perdonar. Va más allá esa reconciliación del perdón. Es necesario tener un tiempo y tomar un tiempo para meditar en esto. Perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que ese prisionero eres tú. Perdonar es, ¿qué es? Como dijo la pastora, dice, es poner a un prisionero en libertad. Pero dice, y descubrir que ese prisionero somos nosotros. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Queremos mirar el origen de la palabra perdonar. Dice, el origen de la palabra perdonar dice, perdonar, un prefijo latino que denota, o donar, que significa verbo, del verbo latino también, que según el caso significa pasar, cruzar, delante, pasar por medio de, en presencia de, durante, en el curso de, total, completamente. Donar, según el caso significa donar, regalar, donación, obsequio, dar, condonación, remisión, entre otras. Es decir, pasar o donar o pasar a obsequiar, eso significa perdonar. Son dos palabras, per y donar, ¿verdad? Verbos latinos que unidas dan la palabra perdonar. Y quiero tomar nada más dos significados. Dice, pasar por alto. Es la palabra per. Dice, pasar por medio de, o cruzar delante de, o pasar. Esa es la primera parte, per. Y donar es donación, regalo. Pasar por alto un regalo, como un regalo. Cuando nosotros perdonamos, entonces pasamos por alto lo que la falta que nos hace, y es un regalo tanto para la otra persona como para nosotros también. Lo que quiere decir que perdonar es un regalo que obsequiamos y es de doble vía, tanto para la persona que lo recibe como para nosotros que lo estamos dando. Definición de perdón. El perdón es una decisión, no una emoción. Las emociones se hacen, se crean, se construyen a partir del pensar. El pensamiento es la creación de la mente a través del intelecto. Las emociones se crean a partir de la manera como tú interpretas la realidad, de la manera como tú piensas. Y en esa medida en que tú piensas, tus sentidos hacen parte de ese pensamiento y te llevan a ejecutar las cosas. Es decir, los seres humanos primero pensamos y luego sentimos. Y después de que pensamos y sentimos, actuamos. Ahora, si nos están diciendo que el perdón es una decisión, yo no solo me puedo quedar con esa decisión en mi mente, ni tampoco puedo pensar que es una emoción. Yo estoy emocionada, yo voy a perdonar a todo el mundo. Eso no es así. Yo decido, tomo esa decisión muy radical, lo paso de ese pensamiento a una acción. Y es un regalo tanto para la otra persona como para mí. Y aunque no lo crean, el mayor beneficiado en perdonar no es tanto la otra persona, soy yo misma. Amén. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, está en juego todo nuestro ser. Estamos hablando de nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Todos hemos leído alguna vez el texto bíblico en Proverbios 4:24. Ante todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana ¿qué? Y en la palabra corazón en el hebreo determina que más que un concepto de tu emoción, tiene que ver con toda nuestra corporidad. Entonces, cuando nosotros vamos a perdonar, tenemos que involucrar todo nuestro ser. Todo es todo, como es la voluntad, tu mente, ¿verdad? Tus emociones, tu cuerpo y tu espíritu. Involucramos todo nuestro ser a la hora de perdonar. Pero mire lo que dijo una vez Martin Luther King. Dice, el que es incapaz para perdonar es incapaz para amar. Wow. El que es incapaz para perdonar es incapaz de amar.
Ahora me pongo a pensar cuántas veces tú y yo hemos dejado de perdonar a alguien y estamos demostrando que realmente no la amamos. Analicemos un poco esa frase de Martin Luther King. El que es incapaz de amar es incapaz de perdonar. Pero vamos a analizarlo a través de el texto que aparece en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. De igual modo, Mateo capítulo 6, versículo 12. Iniciamos con Mateo 22, 36 al 40. Por favor, ¿lo puedes buscar? No, ya lo tiene. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nos están hablando del amor. ¿Qué tiene que ver el amor con el perdón? Todo. Si yo no aprendo a amarme, yo no puedo amar. Si yo no aprendo a perdonar, si no acepto el perdón del Señor, me va a ser difícil perdonar y dar perdón. Mateo 6:12 dice, es parte de la oración modelo que el Señor Jesucristo nos dio. Y el versículo 12 dice, y perdonándoos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un versículo tan cortico que tiene tres aspectos fundamentales. El primero que vamos a ver es la confesión de pecados. ¿Cuántos hemos pecado alguna vez? A ver. Oye, yo soy el único pecador en esta iglesia. Señor, gracias por morir por mí. Amén. Por mí también. Y por ti también, amor. Entonces, mire, todos pecamos. ¿O no? Pero cuando pecamos, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nos apartamos del Señor. Y la invitación que hace el Padre Nuestro, la intención, el Mateo, al comunicarnos el Padre Nuestro, es que nosotros vayamos a Dios, ¿verdad? Pero ahí seguidamente dice, pecamos y confesemos lo que hemos hecho. Pero cuando tú tienes problema con alguien, ¿tú le confiesas la falta de perdón a Dios? Muchas veces nos tragamos eso. Nos tragamos que a mí, que de repente algo que hizo alguien me duela y lo tengo ahí guardado en mi corazón. Y no somos capaces algunas veces de decírselo al Señor. Y vivimos una vida a veces con rencores, con dolor allí. Pero el siguiente punto que nos muestra el texto que estamos estudiando en Mateo 6:12 es la dependencia de la gracia de Dios. Y dentro de la gracia de Dios está el tema del perdón. Porque Él ya nos perdonó a nosotros y lo que está esperando es que tú y yo perdonemos la falta del quien nos haga hecho, cual sea el tamaño de la falta. Dime el tamaño de la falta que te han hecho y yo te diré el tamaño del amor de Dios. ¿Verdad? Que es mucho más grande, mucho más profundo que esa falta. Y tercero, nos habla de la compasión hacia otros. Cuando yo realmente estoy en esa comunión con Dios, yo voy a entender que tengo que tener compasión para aquella persona que me ha faltado. Quiero contarle una historia que fue real. Dentro de los casos que estábamos trabajando en Bellavista, encontramos que un chico que estaba para salir de la cárcel de Bellavista, ¿cierto? Él, en una borrachera y una trabadera que tenía, mató a su mejor amigo, ¿verdad? Y cayó a Bellavista con un delito distinto, diferente. En medio de esta charla que estamos hablando de justicia restaurativa, él dice, oiga, yo quiero confesar algo. Y confesó el asesinato que había tenido con su amigo. Pero cuando uno cae en la cárcel, los amigos, la familia, se olvida de uno. Muy poca gente. Las mamás son las más duras que van cada 8 días. La abuelita cada 8 días. Pero pocas veces los amigos, los familiares o el papá va. Y este chico tenía una sola visita. Y era la mamá del amigo que él había matado. Ella le llevaba la comida, le llevaba los tenis, le llevaba la ropita, le llevaba todo. Y en medio de este proceso, él me dice, ¿qué debo hacer? Y él,
Bueno, ya él haya comenzado un proceso de ser cristiano. Y orar al Señor, que lo que Dios te guíe, toma la decisión. Él tiene dos problemas aquí. Uno, confesarlo a la ley. Y la ley que hace, le pone más penas. Y dos, básicamente era enfrentar a la única conexión que tenía con el mundo exterior, que era la mamá de su amigo, el cual había asesinado. ¿Y qué hizo él? Me dijo, voy a hacerlo, voy a hablar con ella. Y oh sorpresa que la señora, comenzamos un proceso de establecer lo que era el perdón, lo que era el delito, las consecuencias del delito, y ella reconoció, bueno, está bien. Yo le dije, si usted conoce a la persona que mató a su hijo, usted case con él. Dice, no, yo lo perdono. Pero tú puedes decir, yo lo perdono sin saber que la persona que era el mejor amigo de tu hijo. ¿Qué acontece? ¡Pum! Él lo llevamos a la cárcel y ella le dice, se presentamos y al final ella lo perdonó y lo abrazó. Y de hecho, él salió de la cárcel y fue a tener a la casa de ella. Lo acogió como un hijo. El hijo que estaba muerto, que han matado, ella lo acogió a este hombre. Entonces, mira, pastor, ¿es duro? Sí. La pregunta es, ¿por qué nosotros somos creyentes, creemos en este texto como, esta es la palabra de Dios? No están muy seguros. Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué a veces vivimos una parte y no vivimos la otra? Lo que nos conviene, chévere. Uy, gloria a Dios, aleluya. Las promesas, amén. Pero cuando te dice, perdona a aquel que te hizo daño, ¿por qué nosotros decimos no? ¿Saben? ¿No? Cuando tomamos esta posición de no perdonar a una persona que me ha hecho daño, cualquier daño que sea, nos colocamos en el puesto de ser Dios. Y tú y yo no somos Dios, somos unos viles pecadores, ¿o no? Redimidos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero ya Él nos redimió a nosotros con su sangre y nos perdonó nuestros pecados y los que hemos cometido durante este tiempo. ¿Por qué tú y yo no queremos, o por qué no quieres soltar y perdonar al otro? ¿Tú eres más que Dios? ¿Tú tienes todo el poder o qué? No. Dios quiere que nosotros perdonemos. Y es por eso que su palabra dice que el que me ama, ¿qué dice? Obedece mis mandamientos. No algunos, son todos. Y aún entre eso, el perdonar. Estos dos textos también nos dejan ver claro que se involucra todo nuestro ser. Para amar, en Mateo 22, 36 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, toda tu corporeidad, todas tus emociones para amar. Son las mismas que necesitas para perdonar. Pero a nosotros nos cuesta. Y tenemos algunos pensamientos equivocados frente a ellos. Uno de esos pensamientos es decir, ¿siento o no el deseo de perdonar? Los seres humanos no sentimos el deseo de perdonar al que nos ofende. ¿Alguno de ustedes se levantó esta mañana diciendo, hoy es el día de perdonar, todo lo que me pase hoy lo voy a perdonar? Hay días de todo, ¿cierto? Hay días para el abrazo, días de la sonrisa. Todavía no he encontrado el día del perdón. Porque eso no es una emoción. Es una decisión que yo debo tomar en el secreto con el Señor. Es un favor que se hace a otra persona. No, eso no es el perdón. Lo que hay detrás de esa creencia de que es un favor que se le hace a la otra persona es orgullo. Yo lo voy a perdonar como para que pase la vida tranquilo y no tenga problemas. Entonces por eso yo decido perdonarlo. Esa no es la realidad del perdón. Para perdonar espero que el otro me pida perdón. O sea, lo voy a hacer sentir tan mal hasta que tenga que reconocer todo el daño que me hizo y venga donde yo estoy y me pida perdón. Lo humillamos a esa persona. Eso tampoco es perdonar. Hay otro aspecto que nosotros tenemos en la mente acerca de perdonar y dice, hay cosas perdonables y hay otras que no se pueden perdonar. Wow. Yo creo que esta señora nos dio un ejemplo a todos nosotros con lo que acabo de decir, que se puede perdonar todo.
Yo recuerdo un señor que fue secuestrado y llevé al chico que lo secuestró. Y yo le dije, es importante perdonar para poder terminar con el proceso. Y él, rompiéndose la lengua, dijo, bueno, yo te perdono por haberme secuestrado. Pero ¿cuántos de nosotros a veces pensamos que es muy grande lo que te han hecho y no merece perdón? No, por muy grande que nos hayan hecho, sí podemos perdonar. Sí podemos tomar la decisión de perdonar. Lo que hay detrás de esta creencia es querer tener el control, el poder frente al otro. Yo digo, no hay manera, pero como yo tengo el sartén por las manos, no quiero soltarlo. Por eso digo, no hay. Pero sí podemos perdonar cualquier falta que nos haga. Dime la falta que tú tengas y yo te diré el amor de Dios que es totalmente profundo ante esta falta. Hay algo que hay que considerar en esta falta de perdón que creemos nosotros que damos el perdón. Y hay frases que utilizamos y las tomamos muy propias. Hay frases como, ni Dios lo perdona. Eso que me hizo, ni Dios lo puede perdonar. ¿Queremos tomar el papel de Dios? ¿Qué tal si Dios hiciera lo mismo con nosotros? ¿Cómo estaríamos hoy? Yo creo que ni estaríamos aquí. Pero en su misericordia extendida, en su gracia, nos confronta con nuestra realidad y también nos perdona. Hay un contraste que vamos a estar desarrollando a partir de este momento en lo que es perdonar y en lo que no es perdonar. El perdón es no cobrar una deuda. Yo perdono y no estoy pendiente de esta situación que me están debiendo y se lo dejo en las manos del Señor. Señor, no sé cómo enfrentar esto, pero necesito tu intervención. A veces decimos, Señor, yo te puedo echar el empujoncito, ven, yo te ayudo. No, el Señor no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de Él. El perdón es no demandar lo que los demás nos deben, especialmente cuando no cumplen nuestras expectativas, cuando no cumplen una promesa, cuando no nos tratan con justicia. El perdón es cancelar o liberar a alguien de las consecuencias de no haber cumplido las normas divinas, lo que nos hace entender que el perdón no es algo que va de lo físico a lo espiritual, sino que se da primeramente en lo espiritual y se manifiesta en lo físico. No sé si tenemos médicos en este segundo servicio, pero hablábamos en el primero que hay muchas personas que van donde el médico y les hacen un chequeo de la cabeza a los pies completico y le dicen, señor, señora, no le encontramos nada. Y sigue el problema y sigue el problema. Y se han encontrado con médicos cristianos que al final le dicen, pasando de la parte médica a una realidad espiritual, usted ha evaluado su vida y debe perdonar algo. Y empieza esa persona a ser confrontada y a darse cuenta de que hay muchas cosas que por la falta de perdón su cuerpo lo ha somatizado y están enfermos. Yo recuerdo una vez que estaba en Panamá, en 2003, allá, y nos pusieron a orar por una familia, una señora, y cuando yo me acercaba de ella, el Señor me dijo, no ores por sanidad, dile que vaya a su casa y perdone al esposo. Le dije, hermana, vaya a su casa y perdone al esposo, que usted está enferma no es por eso, sino por la falta de perdón. A veces uno no quiere perdonar, pero ya Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón no es burlar la justicia de Dios. Dios llevará a cabo su justicia en su tiempo y a su manera. Dios la va a llevar en su tiempo y a su manera. El perdón no es esperar que el tiempo sane toda la herida. El tiempo no sana las heridas. Algunas personas no permiten que la sanidad se logre. Ahora, miren, algo que es importante destacar aquí es que cuando no somos sanos en la parte del perdón, no hay una sanidad integral en nuestra vida. Y esto va a influenciar de un modo u otro nuestra relación con el resto del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Dice, porque es que eso influencia en todo el proceso. El perdón se da aunque la otra persona no se lo haya ganado.
El perdón se otorga aunque la otra persona no se arrepienta. Y muchas veces decimos, sí, pero es que yo tengo esta situación y él no me ha pedido perdón o no se ha arrepentido de lo que ha hecho. De tu parte, para sanar tu corazón, para sanar toda tu integridad, ves, preséntate. No es fácil, es cierto. Precisamente por eso debemos presentarnos primero al Señor y en Él y en el poder de su fuerza reconocer nuestras faltas, porque para pelear se necesitan dos, no uno solo. Reconocer qué hemos hecho nosotros, qué hemos provocado también, reconocer esa falta, llegar y decir, Señor, esta es mi realidad. Y el Señor empieza a trabajar partiendo de nuestra realidad. Y luego vamos y le decimos, mira, yo reconozco que yo te he ofendido. Si a Él no le importa perdonarme, yo cumplí con mi parte. Sano mi corazón y en la medida de lo posible sigo brindando ese amor que Dios me da a mí para brindarle a Él. Ya la pelota queda en la cancha de Él. A Él le toca mirar qué va a hacer con eso. Pero yo estoy sanando mi corazón, reconociendo mi falta de perdón, confrontando mi pecado, perdonando. Y la otra persona le toca ya asumir su consecuencia. El perdón no es dejar que el culpable se salga con la suya. Es entregar el culpable en las manos de Dios. Por eso mi esposa decía acerca que esto es algo espiritual, ¿verdad? Desde la espiritualidad, desde el mundo espiritual hasta el mundo natural. Y es donde nosotros vamos a la presencia de Dios y Señor, yo te entrego a esta persona que me ha hecho esto, esta persona que me maltrató, esta persona que me violó, esta persona que ha actuado contra mí. Yo te la entrego hoy, te entrego mi carga, cómo me siento, mis emociones. Te lo entrego todo para que tú actúes sobre ello. Pero muchas veces nos quedamos con todo eso guardado allí. El perdón es dejar el resentimiento contra el ofensor, renunciar a su derecho a que le pidan perdón, renunciar al derecho a amargarse, renunciar al derecho a estar mano a mano. Nosotros tenemos algunos dichos como vaca pasada, vaca pagada, una que me hacen, una que me cobro. Normalmente hacemos eso y resentimos en nuestro corazón, pero eso no es lo que nos está invitando el Señor. Para ello miremos Romanos capítulo 12, versículo 17, 18, 19, Romanos 12, 17. Nos vamos a dar cuenta que lo que la palabra nos manda va en contraposición a lo que a nosotros nos gusta hacer. Pero por ser la palabra, nosotros debemos obedecer esta palabra. No solamente escucharla y decir, qué bonito. No, tomarla y ponerla en práctica. El texto dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Quién es el que dice eso? Y porque a veces le queremos dar el empujoncito al Señor, ven Señor, yo te ayudo, yo me la voy desquitando. Es la realidad de nosotros como seres humanos. Queremos tomar la justicia por nuestras manos. Queremos que las cosas se den en el tiempo y modo establecido por nosotros mismos. Pero la palabra me está diciendo todo lo contrario. Me está diciendo que esa venganza es del Señor. Pero que en lo que dependa de ti y de mí, debo estar como en paz. En lo que dependa de nosotros, debemos estar en paz. Pero sigue siendo el texto bíblico del versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos de nosotros a veces nos dejamos llevar por el mal y no vencemos con el bien que Dios nos ha dado? Pero este texto está en un capítulo donde Pablo nos insta en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y no os conforméis a este siglo. La invitación de Pablo es: cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros pensamos en: voy a hacer esto porque a mí me lo han hecho. Y eso pertenece a nuestra pasada manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la intención de Pablo ahora es que tú y yo vivamos conforme a lo que Él nos está dirigiendo. No vivamos como estábamos antes. ¿Me lo hiciste? Me la pagas. No. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a perdonar y a buscar la restauración con esta persona. Perdonar es actuar con misericordia. Perdonar es dar un regalo de gracia. Perdonar es liberar al ofensor. Encontramos también que perdonar no es perdonar, es lo mismo que olvidar. Para perdonar debemos de recordar. Segundo, el perdón no es un sentimiento, es una decisión o un acto de nuestra voluntad. En la mañana una hermana me dijo: pastor, ¿por qué predicaron sobre eso hoy? Y dije: ¿perdón? Y dije: sí, porque yo no quiero perdonar. Wow. Hay veces que Dios nos está hablando y no queremos tomar la decisión. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y Él sabe por qué Dios nos ha dado esta palabra para esta hermosa comunidad. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 36. Observamos lo que la palabra nos está diciendo con relación a esto. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 36. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero en ese proceso, tú y yo decidimos si lo hacemos solos a nuestra manera o le permitimos al Señor hacer parte de este proceso y que sea Él el que nos enseña. En Colosenses 3:13 dice: soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Una invitación que está haciendo, ¿verdad? Que está en el texto bíblico. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos hacerlo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? De la manera que lo hizo Jesús. ¿Y cómo hizo Jesús? Perdonó, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Perdonar. No creo que seamos más que el Señor, ni que nos coloquemos en la posición de Dios para no decidir perdonar. Porque así como perdonamos nuestras ofensas, Él nos perdona a nosotros. Así que podemos estar cayendo en la situación de pedir al Señor que nos perdone. Nosotros no estamos perdonando y no está pasando nada en nuestro proceso de relación, porque el Señor no invalida su palabra. Esto no es un negocio, esto es una realidad. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta, que no es por nuestra voluntad, que es un mandato del Señor, que viene del corazón de Dios a nuestro corazón, que es una obra sobrenatural, porque no es nuestra, en nuestras fuerzas no es fácil. Por eso necesitamos esa fuerza del Señor, esa dependencia del Señor, para que en el poder de sus fuerzas yo pueda llegar a perdonar. Perdonar es un acto de amor por uno mismo. Debemos tomar una decisión. Esa decisión debe involucrar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra actitud. Debemos perdonar y atrevernos a reconocer el dolor que causa. Porque perdonar duele, pero es necesario. Perdonar da sentimientos de rabia, de ira, de enojo. Y uno dice, ¿sí valdrá la pena?
pero es parte del proceso. Perdonar trabaja con nuestro orgullo. Y nos ponemos, como les decía, a nivel de Dios. Sí necesitará mi perdón, sí valdrá la pena. Perdonar muchas veces nos lleva a meditar si hay deseos de venganza en nuestro corazón. Entonces nos toca observar, analizar todas esas series de cosas para aprender a dar el regalo del perdón, porque el perdón es un regalo que nosotros primeramente recibimos del Señor para poderlo dar. No trabajemos ni el amor, ni el perdón, ni nada en nuestra vida de lo físico a lo espiritual. Vivimos en un mundo dual, donde la espiritualidad es real. Como es algo sobrenatural, debemos trabajarlo de lo espiritual a lo físico. Entrar en ese secreto con el Señor, reconocer lo quebrado que estamos, lo frágiles que somos. Y decirle, Señor, en esta condición, partiendo de mi realidad, trabaja conmigo. Porque si yo estoy incapacitada para recibir tu perdón y me cuesta, ¿cómo lo voy a dar? Nos hemos acostumbrado a que si te portas bien, te mereces esto o aquello. Y creemos que con el Señor es así. No. El Señor no nos trata igual que nosotros tratamos. El Señor confronta nuestra realidad, cambia nuestra realidad y nos motiva a hacer lo que Él hizo por nosotros. Cuando perdonas, estás tomando la decisión de ser libre. Para poder vivir en la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre, debes tomar la decisión de perdonar. Y no perdonar a medias. Ni tampoco tener un acta de las ofensas que te han hecho. Esta la perdono, esta no, esta fue muy dura. No. Es presentar ese registro que muchas veces guardamos en el corazón y en la mente delante del Señor. Y decirle, necesito que trabajes en esta realidad. Porque yo quiero verte actuar. Yo quiero ser libre y quiero vivir en la libertad con la que tú me has hecho libre. Cuando perdonamos, el enojo, la rabia y el dolor saldrán de nuestras vidas. Y las cadenas con las que están emociones se han mantenido atadas se romperán. Nosotros somos un ser integral y como ser integral necesitamos sanidad integral también. Y a veces nosotros pensamos que hay áreas en nuestra vida que no. Hay lugares donde tú y yo necesitamos ser restaurados por el Señor. Totalmente. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuánto hay en nuestro corazón la falta de perdón? Y de repente cuando llega el tema nos incomoda hasta el punto de darnos la vuelta. Yo quiero que oremos, hermano. Y revisemos realmente cómo estamos con el tema del perdón y ante si hemos perdonado a las personas que nos han hecho alguna falta. Si nosotros hemos permitido que la falta de perdón antes tenga una raíz de amargura en nuestras vidas, hasta el punto que nuestra misma actitud es una actitud tóxica ante los demás. Revisémonos cómo estamos delante de Dios. Y hoy te queremos solicitar el favor, rogarte, pedirte que por favor perdones. Porque el primero en beneficiarse al perdonar somos los que perdonamos. No permitas que la falta de perdón no te ayude a vivir una vida plena en el Señor. Señor, estamos delante de ti. Estamos delante de un Dios todopoderoso que nos conoces, que conoce nuestro sentar, nuestro acostar, nuestro levantar. No ha salido aún la palabra fuera de mi boca cuando tú la conoces, Dios. Ayúdanos a tomar la decisión
De repente es necesario que vayamos un tiempo a solas con Dios. Y tomó la decisión de perdonar. Aquí estamos nosotros, Padre. Queremos ir delante de ti, Dios, donde podemos alcanzar esa misericordia. Y al alcanzarla, poderla dar con amor, con confianza y con libertad. Aunque no entienda ahora, lo entenderé más adelante, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias por darnos la oportunidad de perdonar, Señor.